Esta es la última etapa de donde llegan los coches de madera. Y aquí el polideportivo termina, es la meta, ¿no? Después de recorrer desde las alturas, que estamos aproximadamente a 2.800 metros. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunahupangichi. Nosotros en este momento comenzamos a relatar un poco desde el espacio de la ciudad de Pimampiro. Aproximadamente como 9.000 habitantes, tiene 9 barrios, esta ciudad del cantón San Pedro de Pimampiro. En 1981 se hizo cantón. Miramos Chaguayaco, miramos Carpuela, miramos Juncal. De las parroquias se inician los festejos del 26 de mayo, que es el aniversario de la cantonización, y ya urbanamente comienza a determinarse una parroquia civil. Pero esto también favorece el tema de los pisos climáticos y de las etnias. Estamos hablando del valle, estamos hablando de 1.500, 1.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí donde nos encontramos estamos a 2.100, a 2.200 sobre el nivel del mar, y estamos con las alturas de Mariano Acosta, de San Francisco de Sisipamba, como a 3.800 metros. Históricamente en Pimampiro urbano se tiene ya casi más de 150 años de práctica cotidiana del trueque ininterrumpida. Comienza en la plazoleta Manuela Cañizares. Bajo ese contexto, la producción del valle tiene sus características y también su cultura. Es un pueblo que es realmente muy trabajador. La gente se levanta a las 4 de la mañana, a los terrenos, al transporte, etcétera, etcétera, cosas. La gente es muy trabajadora aquí. En este momento nos vamos a trasladar por la calle Sucre, donde como un ícono se encuentra el monumento del tomate, que es el boom desde 1970. El cultivo del tomate para nosotros es una representación a nivel nacional. Nos llevamos el ser reconocidos como la tierra del tomate, porque prácticamente con esta venida de esta fruta, Pimampiro se desarrolló por la calidad, por el sabor que tenía el tomate. Don Eduardo Navarrete hace una evolución de la utilización del carrizo y del alambre para con la penca amarrar la planta y que haya mayor producción. Entonces se convierten en unos expertos del cultivo de tomate. Y pues posteriormente, hace unos 8 años más o menos, comienza la evolución de la agricultura hacia lo frutícola, donde usted en este momento puede encontrar frutas de todo tipo. Disponemos de un inventario de lo que es el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Y entre esas está la iglesia, que data desde la colonia, la última vez lo que es en 1800 que se hace la reconstrucción. Soportó el terremoto de 1986, si no me equivoco, cuando el Reventador hizo su erupción. Aquí está la casa de la esquina que tenemos aquí, una que ha estado destruyéndose al frente, al lado. Es una casa que existió desde que se formó esa parte principal del parque. Una familia Navarrete que de hace muchos años fueron los que recién pusieron sus casas aquí. Y tenía esa arquitectura española que ha sido combinada con la nuestra, muy conservadora. Patrimonio es también nuestro cementerio, que tiene una estructura, una bienvenida y un cerramiento con esa visión colonial. Tenemos varias casas que están cerca al municipio, que igual han sido declaradas patrimonio, para que se las recupere, pero manteniendo las fachadas como ellas fueron. ¿Por qué? Porque esa era la identidad de Pimampiro. En Chalhuayacu, en el sector del Inca, en la costa hay un molino de piedras que tiene un sistema de movimiento hidráulico. Ocupan el río Chamachán para poder mover. Funciona todavía y todavía está ahí toda la forma de
sacar la harina, empacar, entregar. En Xanxipampa, el sector de Xanxipampa, ahí están los petrolíferos. Son piedras enormes donde están grabadas figuras y expresiones que nosotros desconocemos, pero entiendo que para la gente que vivió en ese tiempo debe haber tenido mucho significado. O los historiadores que están dedicados a eso podrán descifrar qué mensaje nos dejaron en esas rocas grandes. Esta es la calle García Moreno, donde se encuentra el Instituto Particular La Dolorosa, que en este momento está regido por la Curia. En esta institución hubo una gran enseñanza con una visión de enfoque en la agricultura, en la artesanía, en la cultura. Mire, cuando estábamos aquí, esta calle era bastante comercial, porque para la época el propietario, que era un señor Fermín Zuleta, realmente tuvo una visión de construir un cine, ¿no? Este es el Teatro Humboldt. Esto produce enorme desarrollo intelectual en danza, en música, se hacían los festivales, aquí se hacían las elecciones de la reina. Es decir, los que tenemos de 60 años para arriba, sí, sabemos qué significado tuvo el Teatro Humboldt, el enorme potencial. Y hay que restaurarlos. Es el barrio San Vicente, el ícono de acá de Pimampiro, donde realmente confluían las familias, ¿no? Y todos el sector del movimiento económico, social, cultural, porque por ejemplo lo particular del 25 de junio que celebrábamos la fiesta de la parroquia, generalmente ganábamos los reinados y los reinados se daban por trabajo y por dinero. Las mujeres más bellas y trabajadoras en las familias, frente a los líderes de la época, siempre reunían con cuyes, con empanadas, con kermeses que terminaban y acumulaban eso. Todo eso iba, ese fondo, en repercusión al adelanto de la parroquia. Esto hubo una regeneración urbana, era una plaza cívica que la llamaban 24 de mayo. Se puso también un icono ahí también sobre los pimampireños que son parte de la rama del ejército, de la marina, ¿no? Un poco para dar el contexto de héroes. Esta es una cascada que se hizo, solo que nosotros, como se llamaba Pimampiro, Tierra del Sol, le conocían, pusimos el tema de un artesano que esculpe de la piedra jade, y generalmente empezamos con el icono del sol. En esta calle era donde más se transitaba por la Dolorosa, por la iglesia. Entonces las construcciones de la época se dan como usted las mira. Igual mire, acá también se hace una casa patrimonial que está inventariada, que van quedando rezagos de lo que fue la época colonial, ¿no? Este es un emprendimiento que así conoce el lado más rico de toda la región. Ella heredó de los papás esta práctica y generalmente fueron emprendiendo con las familias. Aquí se hacían las bandas de las reinas y como se inauguraban los deportes y se elegía reina del deporte, reina de Pimampiro, reina del barrio, reina de la comunidad, el señor hacía las pinturas, hacía las bandas, ¿no? Esta es la última etapa de donde llegan los coches de madera. Y aquí el polideportivo termina, es la meta, ¿no? Después de recorrer desde las alturas, que estamos aproximadamente a 2.800 metros, esta es la última etapa de donde llegan los coches de madera. Son 3 tipos de coches que corren, ¿no? Los de llantas, los de fuerza libre, los de RIN 8. Entonces, este es un espectáculo hermoso que se da en mayo y en diciembre. Y aquí el polideportivo termina, es la meta, ¿no? En el diario convivir, este es el mayor movimiento que se genera, ¿no? Con las ferreterías, por el mercado mismo, donde usted en este momento puede encontrar frutas de todo tipo.
naranja, lima, limón, aguacate, mandarina, durazno, papaya, mora, granadilla, es decir, todo hay aquí. Generalmente esta producción agrícola frutícola se determina en la feria de los días lunes y jueves en el mercado de transferencia. Pues quien haga turismo tiene ropa, tiene medicina, tiene transporte, tiene gastronomía, tiene fruta, tiene amistad, tiene valores. Nos encontramos en la Avenida de los Valores, una vía que está hecha con algunos temas de modernidad, y aparte de eso, como se denomina la Avenida de los Valores, hemos ubicado todas las letras del abecedario con uno de los valores, está representado en los postes para que la gente que camina, que transita por este lugar, haga referencia a los valores. La Avenida de los Valores es un espacio físico que engloba el patrimonio. Entonces, posesionar esta Avenida de los Valores es desarrollar turismo, es desarrollar emprendimientos. Pero una de las condiciones de Piro es que se paga servicios ambientales aquí. Nosotros fuimos premiados por esa situación y hasta ahora se paga servicios ambientales a los que defienden la frontera agrícola. Estamos en una edad que con obligación tenemos que legar a las nuevas generaciones todo lo que ellos necesitan para su vida. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaija, Machamutu, Uyayaija, 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 Machikisisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Uncha. Bajo un mismo sol. Uncha.